débiles, a su señor o para morir de forma honorable en un duelo limpio bajo la luz de la luna. Sin embargo, al despojar a la historia de sus capas de ficción cinematográfica, literatura nacionalista del siglo XIX y leyendas folclóricas, nos encontramos con una realidad mucho más oscura, pragmática y, en muchos aspectos, extraña. La verdad sobre los samuráis y su supuestamente sagrado código de honor es, de hecho, una de las mayores farsas históricas de la era moderna. La invención tardía del bushido. Para entender la farsa, primero debemos desmantelar el mito central, el bushido, el camino del guerrero. Hoy en día, se nos enseña que el bushido era un código moral estricto, escrito y universalmente respetado por todos los samuráis desde tiempos inmemoriales. La realidad histórica es que el bushido, tal como lo conocemos, prácticamente no existió durante la mayor parte de la historia feudal de Japón. Durante el caótico periodo Sengoku, la época de los estados en guerra, siglos XV-XVI, no había un código de honor escrito que dictara cómo debía comportarse un guerrero en el campo de batalla. La regla de oro era la supervivencia y la victoria. El concepto de un camino del guerrero existía, pero se llamaba Kiba no Michi, el camino del arco y el caballo, y se centraba en habilidades marciales y lealtad pragmática, no en la moralidad abstracta. La codificación del bushido como un sistema ético de honor, lealtad ciega y muerte gloriosa comenzó a tomar forma mucho después, durante el pacífico periodo Edo, siglos XVII-XIX, cuando los samuráis ya no luchaban en guerras y necesitaban una justificación filosófica para su existencia como clase dominante. Incluso entonces, textos famosos como el Hagakure de Yamamoto Tsunetomo eran considerados radicales y nostálgicos por muchos de sus contemporáneos. El bushido fue finalmente exportado al mundo y elevado a dogma nacional a finales del siglo XIX y principios del XX por intelectuales como Nitobe Inas, quien escribió su famoso libro Bushido, El alma de Japón en inglés, dirigido a una audiencia occidental, mezclando ética samurái con conceptos del cristianismo y el romanticismo europeo para civilizar la imagen de Japón ante los ojos de Occidente. La traición como la mayor virtud política, si el honor y la lealtad inquebrantable eran la base del samurái. ¿Cómo se explica que la traición fuera la táctica política más común y exitosa del Japón feudal? En el periodo Sengoku, regía el principio de Hekokuj, lo de abajo supera a lo de arriba. La sociedad era un caos meritocrático y brutal donde los vasallos traicionaban a sus señores, los hijos usurpaban a sus padres y los hermanos se asesinaban entre sí por poder y tierras. La lealtad no era un mandato moral ciego, sino una transacción contractual. Un samurái servía a un señor mientras éste pudiera garantizar victorias, botín y ascensos. Si el señor mostraba debilidad, era perfectamente honorable y lógico cambiar de bando para asegurar la supervivencia del propio clan. El ejemplo más famoso es el de Akechi Mitsuhide, quien traicionó y obligó a suicidarse a su señor, Oda Nobunaga, en el incidente de Honji. Lejos de ser recordado universalmente como el traidor cobarde que la ficción sugiere, en su época muchos vieron su acción como un movimiento político legítimo dentro de las crudas reglas del poder. Cambiar de señor cuando tu clan era derrotado no era una deshonra, era la práctica estándar. La idea de que un samurái debía cometer seppuku, suicidio ritual, si su señor moría es en gran parte una exageración del periodo Edo. En la era de la guerra real, los samuráis simplemente se rendían y se integraban en el ejército del vencedor. La katana, un símbolo de estatus, no el arma principal. Otra de las grandes mentiras de la cultura pop es que el samurái era un espadachín que rechazaba las armas a distancia por considerarlas deshonrosas, prefiriendo el combate cuerpo a cuerpo con su katana. La realidad es que el samurái era un arquero montado a caballo, baisa. El arco, yumi, era el arma sagrada y principal de la nobleza guerrera en los primeros siglos. Cuando las armas de fuego llegaron a Japón en 1543, los samuráis no las rechazaron por falta de honor. Al contrario, las adoptaron con entusiasmo. Los arcabuces, Tanegashima, revolucionaron la guerra japonesa. Los samuráis utilizaban mosquetes a granel, y las batallas se decidían con descargas masivas de fuego, lanzas, yari, de 3 metros de largo y cañones. La katana era, en el campo de batalla, un arma secundaria, útil solo si se rompía la lanza o se agotaban las flechas y las balas. Fue solo durante el largo periodo de paz de Edo, cuando las armas de fuego fueron estrictamente controladas por el shogunato y la katana se convirtió en el exclusivo privilegio de llevar espadas, dais, de la clase samurái, que esta arma adquirió su estatus místico de alma del samurái. En la guerra real,
El pragmatismo siempre venció al romanticismo. Burócratas de palillo en la boca. El samurái empobrecido cuando el shogunato Tokugawa unificó Japón en 1603 y trajo más de 250 años de paz, los samuráis se enfrentaron a una crisis de identidad y económica. Sin guerras que librar, su función de guerreros se volvió obsoleta. Se transformaron en una clase de burócratas, administradores, cobradores de impuestos y jueces. Sin embargo, el sistema económico los condenó a la ruina. Se les pagaba con estipendios de arroz, cuyo valor fluctuaba, mientras la economía mercantil basada en el dinero florecía. Para el siglo XVIII y XIX, la gran mayoría de los samuráis de rango medio y bajo vivían en una pobreza extrema. Debían mantener las apariencias de su alto estatus social, lo que llevaba a situaciones verdaderamente extrañas y tragicómicas. Muchos samuráis tenían que empeñar sus armaduras, sus espadas o incluso sus derechos de estipendio a los ricos mercaderes, a quienes, irónicamente, despreciaban por estar al final de la pirámide social oficial. Hay anécdotas históricas documentadas de samuráis tan pobres que no podían permitirse comprar comida, pero que para no perder su honor y aparentar que habían comido bien, se ponían un palillo en la boca y se paraban frente a sus casas para que los vecinos creyeran que acababan de disfrutar de un banquete. Esta realidad de funcionarios empobrecidos, endeudados y frustrados está a años luz de la imagen del guerrero invencible y próspero. La brutalidad extrema y la ausencia de duelos limpios finalmente. Debemos hablar de la naturaleza del combate. La idea de samuráis enfrentándose en duelos uno a uno, saludándose antes de cruzar las espadas, es pura ficción. La guerra samurái era una carnicería despiadada. En el campo de batalla, el objetivo principal era tomar cabezas. Los samuráis llevaban las cabezas cortadas de sus enemigos, a menudo de civiles o soldados de a pie, no solo de otros samuráis, para presentarlas a sus comandantes como prueba de su valía y asegurar sus recompensas. Esta práctica, conocida como kubi-hikken, inspección de cabezas, era un proceso burocrático y sangriento. No había piedad para los vencidos. Cuando un castillo caía, era práctica común masacrar a todos los defensores, incluidas mujeres, niños y sirvientes, y a menudo se incendiaba la ciudad entera. Los samuráis también eran los encargados de ejecutar las brutales penas capitales del shogunato, que incluían la crucifixión, la decapitación pública y el castigo por sierra. La honorabilidad no incluía el trato humanitario al enemigo, incluía la aniquilación total para asegurar la paz de tu propio señor. Conclusión: la extraña historia del verdadero Japón feudal nos revela que los samuráis no eran ángeles vengadores ni santos de la espada. Eran seres humanos profundamente pragmáticos, atrapados en un sistema feudal despiadado. Eran traicioneros cuando convenía, utilizaban armas de fuego sin remordimiento, vivían en la pobreza burocrática en tiempos de paz y cometían atrocidades inimaginables en tiempos de guerra. El código de honor fue un invento posterior, una máscara de porcelana que una sociedad en proceso de modernización se puso para ocultar el rostro sangriento y pragmático de sus ancestros guerreros. Conocer esta cruda realidad no hace que la prístinas. Sin embargo, esta visión aséptica y romantizada oculta una de las realidades urbanas más caóticas, densas y, francamente, apestosas de la historia preindustrial. Para entender la extraña historia del verdadero Japón, debemos sumergirnos en las entrañas de sus grandes metrópolis, especialmente Edo, el actual Tokio, que para el siglo XVIII se había convertido en la ciudad más grande del mundo, superando el 1.000.000 de habitantes. Vivir en el Japón feudal urbano era una experiencia sensorial extrema, un choque constante entre la suciedad extrema de las calles y una obsesión casi religiosa por la limpieza personal. El caos de las calles, polvo, barro y la ausencia de planificación a diferencia de las ciudades europeas de la época, que a menudo contaban con plazas centrales empedradas y cierta planificación geométrica. Edo era un laberinto orgánico y superpoblado. Las calles no estaban pavimentadas con adoquines ni asfalto. Eran simples caminos de tierra compactada. Esto creaba un problema estacional constante y miserable para sus habitantes. Durante el seco invierno y la primavera, el viento levantaba nubes de polvo amarillo que cubrían los tejados, se colaba en la comida y teñía la ropa de los transeúntes. Los habitantes de Edo sufrían constantemente de irritaciones en los ojos y la garganta debido a este polvo de Edo. Cuando llegaba la temporada de lluvias o el deshielo, el escenario cambiaba drásticamente. Las calles se convertían en barrizales intransitables de un lodo espeso y pegajoso. Los ciudadanos adinerados podían permitirse el lujo de usar geta, sandalias de madera de tacón alto, para elevar sus pies del barro,
o incluso ser transportados en kago, palanquines. Pero para el ciudadano común, caminar por la ciudad significaba arrastrar los pies por el fango, ensuciando los bajos de sus kimonos, que a menudo tenían que ser remangados o atados para no arrastrarse por la inmundicia urbana. No había alcantarillado subterráneo. Las aguas residuales corrían por las cunetas abiertas a los lados de los caminos, mezclándose con el barro, los desechos de los animales de carga y la basura doméstica. El oro líquido, la lucrativa economía de los desechos humanos si las calles eran un caos de tierra y agua estancada, la gestión de los residuos sólidos y, específicamente, de los desechos humanos, era donde el Japón feudal demostraba su pragmatismo más extraño y fascinante. En las ciudades europeas de los siglos XVII y XVIII, las heces y la orina se arrojaban a las calles o a los ríos, creando focos de enfermedades mortales. En Edo, debido a la falta de grandes bestias de carga, como caballos o bueyes en grandes números, que proporcionaran estiércol, y a la necesidad imperante de fertilizar las tierras de cultivo para alimentar a 1 millón de personas, los desechos humanos se convirtieron en un recurso agrícola de valor. Incalculable. Nació así la economía del chimogoe, abono nocturno. Las heces humanas no eran basura, eran una mercancía. Los señores feudales y los propietarios de los complejos de viviendas comunales, Nagaya, no solo no pagaban por la retirada de las letrinas, sino que cobraban por ellas. Los recolectores de abono, conocidos como komono, compraban los derechos de recolección a los propietarios. La transacción era tan formal que a menudo se pagaba con anticipación, y el precio del alquiler de la letrina fluctuaba según la oferta y la demanda agrícola. Lo más curioso es que el valor del abono dependía directamente de la dieta de los ciudadanos. Los desechos de los barrios ricos, donde la gente consumía más pescado, arroz blanco y verduras de calidad, se consideraban de primera clase y se vendían a los agricultores a precios premium para cultivar hortalizas delicadas. Los desechos de los barrios pobres, con dietas basadas en mijo y vegetales fibrosos, eran más baratos y se usaban para cultivos de menor valor. De hecho, en las afueras de la ciudad, existía un sistema de trueque directo. Los agricultores traían verduras frescas a las puertas de la ciudad y las intercambiaban directamente por cubos de heces humanas. Así, literalmente, el Japón feudal compraba sus vegetales con sus propios desechos corporales. La experiencia olfativa, un asalto a los sentidos. Imaginar el olor de Edo es fundamental para comprender su realidad. La ciudad era un asalto olfativo constante y abrumador. A la mezcla de barro, aguas residuales en las cunetas y el hedor de los cuartos de baño comunales, se sumaban los olores de la industria y el comercio. Las calles estaban llenas de yatai, puestos de comida callejera, que freían pescado y tempura en aceites reutilizados, creando una densa niebla de grasa rancia. A esto se le unía el olor a pescado secándose al sol en las azoteas, el sudor de cientos de miles de trabajadores manuales bajo el húmedo verano japonés, y el humo del carbón vegetal usado para cocinar y calentar los baños. Sin embargo, para contrarrestar este hedor ambiental, la cultura desarrolló un uso intensivo de fragancias. El incienso, no era solo para los templos, se quemaba en las casas para perfumar el ambiente y la ropa. Los samuráis y los ricos mercaderes practicaban el takimabashi, la costumbre de perfumar sus kimonos dejándolos sobre braseros de incienso. Además, el uso de cosméticos a base de plomo blanco para la cara y los dientes, el oaguro, que consistía en teñirse los dientes de negro, no solo era estético, sino que también ayudaba a enmascarar el mal aliento y a proteger la dentadura de las caries, en una época donde la higiene dental era rudimentaria. El culto a la limpieza, los baños públicos y la higiene personal. Aquí es donde la paradoja del Japón feudal alcanza su punto máximo. Mientras las calles eran un foco de inmundicia, la higiene personal de sus habitantes era, sorprendentemente, muy superior a la de sus contemporáneos europeos. En el París o el Londres del siglo XVIII, el baño completo estaba mal visto por la clase alta y médica, ya que se creía que el agua caliente abría los poros y permitía la entrada de miasmas o plagas. Un aristócrata europeo podía bañarse solo unas pocas veces al año, confiando en el cambio de ropa interior de lino para absorber la suciedad. En Japón, la religión nativa, el sintoísmo, dictaba que la suciedad física y espiritual, kegare, era una ofensa a los dioses, y la pureza, arae, era esencial. El lavado ritual, misogi, bajo cascadas de agua fría era una práctica religiosa, pero esto se tradujo en una cultura de baño diario para las masas. Dado que las viviendas comunales, nagaya,
No tenían espacio ni instalaciones para baños privados. La ciudad se llenó de sentó, baños públicos. Para el siglo XVIII, había cientos de sentó en Edo. Los baños públicos eran el corazón de la vida social del barrio. Eran lugares ruidosos, húmedos y comunitarios donde la estricta jerarquía de clases del shogunato se disolvía en el vapor. Hombres y mujeres compartían el mismo espacio de baño, una práctica que el shogunato intentó prohibir varias veces por considerarla inmoral, pero que persistió en muchos barrios hasta finales del periodo feudal. En el sentó, la gente no solo se lavaba el cuerpo con arena de frijol y jabón de salvado de arroz, sino que se lavaba el pelo, se relajaba en las aguas termales artificiales, y socializaba. Los trabajadores más duros, los cargadores y los artesanos, llegaban al baño al final de su turno para frotar la suciedad y el hedor de la ciudad, saliendo renovados y físicamente limpios, a pesar de tener que caminar de nuevo por las calles embarradas. La arquitectura del inodoro. El benjo, la gestión de la higiene íntima, también tenía su propia extrañeza arquitectónica. El inodoro japonés tradicional, el benjo, estaba diseñado específicamente para la recolección, no para el vertido. A diferencia de las letrinas de hoyo europeas, el benjo consistía en una plataforma de madera con un agujero, bajo la cual se colocaba un barril de madera o cerámica. Los usuarios se ponían en cuclillas sobre el agujero. Después de hacer sus necesidades, utilizaban un cucharón con agua, el tshu, para limpiarse, ya que el papel era un lujo, y luego otro cucharón para lavar el barril y asegurar que los desechos no se pegaran a las paredes, facilitando la tarea del recolector de abono. En las residencias samuráis, estos barriles eran vaciados diariamente por sirvientes y llevados a fosas sépticas selladas o vendidos a los recolectores. En los barrios plebeyos, los barriles se sacaban a la calle por la noche, de ahí el término abono nocturno, para ser recogidos. Esta gestión, aunque visual y olfativamente desagradable para los estándares modernos, era increíblemente eficiente desde el punto de vista epidemiológico. Al no verter heces en las fuentes de agua potable y al reciclar los nutrientes de vuelta a la tierra, Edo evitó las grandes epidemias de cólera y disentería que asolaban regularmente a las ciudades europeas de la misma época, a pesar de su densidad de población infinitamente mayor. Conclusión. La paradoja de una metrópoli sucia y limpia. La vida cotidiana en las ciudades del Japón feudal nos presenta una paradoja fascinante que destruye el mito de un Japón antiguo puramente estético y zen. Era un entorno urbano brutal, ruidoso, polvoriento en verano, embarrado en invierno, y permeado por el olor constante de los desechos humanos y el pescado rancio. Sin embargo, dentro de esta aparente suciedad macroscópica, florecía una microscópica y obsesiva cultura de la limpieza personal. Los habitantes de Edo caminaban por el fango, pero se bañaban a diario. Vivían rodeados de barriles de excrementos, pero sus cuerpos y sus ropas interiores estaban meticulosamente lavados. Esta extraña historia nos demuestra que el verdadero Japón feudal no era un escenario de teatro kabuki inmaculado, sino una megaciudad vibrante, pragmática y llena de contrastes, donde la supervivencia de 1 millón de personas dependía de transformar la inmundicia en fertilizante y de encontrar la pureza por el cine, la literatura sensacionalista y la mirada orientalista del siglo XIX. Por un lado, se proyecta a la geisha como una figura envuelta en misterio, seducción y prostitución de alta clase, un símbolo de sumisión exótica. Por otro, yace en un casi absoluto olvido histórico la figura de la Onna Musa o Onna Bugeisa, la mujer samurái, una guerrera entrenada en el uso letal de armas tradicionales que lideró defensas, manejó economías de clan y desafió activamente las expectativas de su época. Ambas figuras, tan radicalmente distintas en la realidad histórica como lo están el arte y la guerra, han sido fusionadas, romantizadas o borradas por narrativas posteriores que tienen más que ver con fantasías modernas y proyecciones coloniales que con la cruda y fascinante maquinaria social del Japón premoderno. Desentrañar su verdadera identidad no es solo un ejercicio de corrección académica. Es sumergirse en la extraña complejidad de un mundo donde el género, la clase, el arte y la supervivencia se entrelazaban de maneras que la cultura pop jamás podría capturar. La geisha, artesana de la conversación, no del placer carnal. Para comprender la verdadera naturaleza de la geisha, debemos comenzar por su etimología, su linaje profesional y el estricto marco económico en el que operaba. El término geisha se compone de 2 kanji, hei, arte, habilidad, técnica, y sa, persona. Literalmente, significa persona del arte. Contrario a la creencia popular masificada, las geishas no nacieron como prostitutas,
ni siquiera como figuras predominantemente femeninas. Surgieron a principios del siglo XVIII en los distritos de entretenimiento de Osaka y Kioto, inicialmente como hombres, conocidos como taikomochi o kan, que actuaban como animadores, maestros de ceremonias y conversadores hábiles en las fiestas de la emergente clase mercantil. Eran expertos en juegos de salón, música, chistes, poesía improvisada y en mantener una atmósfera sofisticada y relajada. Con el tiempo, las mujeres comenzaron a asumir este rol, y para mediados del siglo XVIII, el término geisha se asoció casi exclusivamente con mujeres artistas. La vida de una geisha tradicional era, y en sus remanentes culturales, sigue siendo, una de las disciplinas artísticas más rigurosas y costosas de Japón. Una aprendiz, conocida como maiko en Kioto o anjoku en Tokio, comenzaba su formación entre los 15 y 18 años, aunque históricamente podía iniciar antes en sistemas ya desaparecidos. Durante un periodo de entre 3 y 5 años, vivía en una okiya, casa de geishas, bajo la tutela de una onee-san, hermana mayor, y la estricta supervisión de la oksan, madre de la casa. Su currículo era agotador: danza clásica, nihonbui, manejo del shamisen y koto, ceremonia del té, chanoyu, caligrafía, poesía baka y haiku, arreglos florales, ikebana, y, quizás lo más crucial, el arte de la conversación, la etiqueta social y la gestión de banquetes, o sasiki. Una geisha de alto rango no era contratada por su cuerpo, sino por su capacidad para dirigir una velada, entretener a hombres poderosos con su ingenio, interpretar canciones tradicionales, mediar en negociaciones discretas y crear un ambiente de refinamiento cultural. Su maquillaje blanco, o shiroi, sus elaborados peinados de pelo natural y sus kimonos de seda de múltiples capas no eran disfraces de seducción, sino el uniforme profesional de una artista de élite, tan estandarizado, reglamentado y costoso como el traje de un diplomático moderno. La confusión sistemática con la prostitución surge de múltiples fuentes históricas y culturales. En primer lugar, el sistema de misuaje, literalmente levantamiento del agua o cambio de cuello, a menudo malinterpretado en Occidente como una venta ritual de la virginidad. Históricamente, el misuaje era un rito de paso administrativo y financiero que marcaba la transición de maiko a geisha completa. Implicaba la presentación pública de la aprendiz a la sociedad de patrocinadores y, crucialmente, la asignación de un dana.